Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Yo salgo de casa por Arenales, la de siempre en la calle, en mí. Cuando de repente, de atrás de ese árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo liguillera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza. Las rayas de la camisa pintadas en la piel. 2 medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals. Hoy vamos a hablar de Roberto Arlt, este escritor nuestro que nació en 1900 en Buenos Aires y falleció muy tempranamente, en 1942. ¿Y por qué puse este tema tan querido, que es de Astor Piazzolla y de Goyeneche, que no ganó en el certamen, solamente obtuvo el segundo premio del Festival Internacional en 1969. Sin embargo, este tema hizo furor, porque vamos a hablar de esa genialidad que fue Roberto Arlt. Y puse también a Van Gogh, porque son esas personalidades tan extremas en algunas cosas que nos sobrepasan. Es decir, justamente Abelardo Castillo, otro escritor que en algún momento vamos a hablar de él, habla que la locura raya un poco así también con la genialidad. Y hablaba que si habría que nombrar un escritor de nuestro país que era un verdadero genio, es decir, él consideraba que Borges era el gran escritor, el intelectual, el mesurado y prolijo en toda su escritura, pero la genialidad estaba en Roberto Arlt, con sus 42 años y esa producción tan generosa, tan rica y tan variada. ¿Por qué? Porque escribió esas aguafuertes porteñas, que era esa mirada que tenía del pueblo. Eso lo hizo como periodista en el diario, primero Crónica y después en El Mundo, que cambió la tirada del diario El Mundo, que compitió con La Prensa y con La Nación, que eran los diarios emblemáticos, los de la élite. Sin embargo, este era el diario El Mundo el que empezó a ganar espacio, porque lo leía el pueblo, porque él tanto tomaba un artículo de el fútbol de la calle con una observación nata, con un lenguaje, podríamos decir, vulgar. Algunos le criticaban que no sabía escribir, pero a los 19 años ya tenía escrita esa obra, El juguete rabioso, que en realidad él le había puesto de nombre Vida puerca. Después tuvo la suerte de trabajar al lado de Ricardo Guiraldes como secretario, y entonces él le aconsejó de que le pusiese el nombre de El juguete rabioso. Los 7 locos, esos personajes tan disímiles, el rufián melancólico, Erdosián, y que llevados al Sino, la Hipólita, la Coja, tan bien interpretados por Halcón, por Terranova, por Sergio Renán, por Telma Viral, por Norma Leandro. Mírenla, por favor, y van a ver qué obra
hermosa, hecha en esa y loca también, porque los personajes son arriesgados, hablan de ideología, todos distintos, uno que tiene que ser el que busca el dinero para esos proyectos locos, realmente fantasiosos, ilusionados, de crear una revolución, y el juguete rabioso que muestra casi un poco su infancia. Él tuvo una infancia desgraciada, todos lo pintan que nació en Flores, pero nosotros fuimos a ver una obra que era La Cúpula, La campana de la cúpula, sobre la vida de Roberto Art en la Cúpula Benchi, que ahora se iluminan en la ciudad que está, en Diagonal Norte y en Roque Sáenz Peña y Florida. Y realmente es una obra que tendría que volverse a poner en escena. Él vivía enfrente, y cuando desde la plaza se van pasando los distintos lugares de la cúpula, mira hacia esos edificios que ahora es el centro financiero de la ciudad, pero en ese momento era la zona de los inmigrantes. Su padre, que había venido de Polonia, en realidad de Prusia, añoraba volver a Alemania, pero porque acá no se sintió como estafado. Pero su producción fue muy generosa. Miren un documental que hay con su hija Mirta, porque rescata que hasta la diferencia con su padre y su madre eran muy grandes, que hasta cuando la fue a bautizar él pretendía un nombre emblemático de griego, le había dispuesto, y sin embargo ella le puso de nombre Mirta. Pero él con ella era muy cariñoso, salían a remontar barriletes, y otra de las cosas que dice, que le ponían mensajitos como que iban al cielo, que era muy poético también, a pesar de la rudeza que tiene en ese juguete rabioso. Está la película, es excepcional. Tengo tanto para decirle. ¿Y por qué elegí estas dos locuras, digamos? Porque precisamente un 26 de julio de 1942 muere. ¿Qué hubiera podido hacer este hombre de haber vivido más tiempo, Roberto Art? Y este 29 de julio se cumplen 130 años de fallecimiento de la genialidad que es Vincent Van Gogh. También hay 2 películas animadas, son preciosas, que muestra la ciudad donde vivió en Arts, en Francia. No se la pierdan. Y recuerden las aguas fuertes porteñas, y también después el diario El Mundo, que lo consideraba tan importante, lo mandó a España y a Marruecos, y escribió aguas fuertes madrileñas y de Marruecos, africanas. Vale la pena. Esto es simplemente un chispazo para animarlos a mirar, aunque sea las películas, a imbuirse en esos videos que son riquísimos, de Magdalena, de tantos autores que nos están abriendo el panorama para que descubramos el gran mundo de Arts. Un hombre que de la nada, no tenían biblioteca, dicen que no terminó la escuela primaria, pero bueno, eso era bastante común. Y sin embargo, escribió con ese lenguaje por algunos criticable, pero con una riqueza y con esa observación, porque era el hombre del transporte público y que podía mirar habla del fútbol, de cómo ven el cine, y sobre todo en el prólogo miren lo que dice: orgullosamente afirmo que para mí escribir es un lujo. No dispongo de rentas, tiempo ni sedantes empleos nacionales. Ganarme la vida escribiendo es penoso y rudo. Y él soñaba con ser inventor, y hablaba de esas cosas que los ponen los personajes de Los 7 locos, el de la galvanoplastía y del caucho. Quería hacer unas medias como de nylon más gruesas, que no se le rompieran a las mujeres, y lo patentó ese sueño imposible. Por eso ayudémonos y animemos a ser un poco locos en este tiempo de pandemia,
Démonos el gusto de saborear esta dureza y a la vez esta simpleza de un Roberto Arlt que le debemos mucho. Gracias y disfruten este tiempo privilegiado.